retroalimentación de la segunda prueba. Los resultados no sé si ameritan tanto comentario, pero siguen siendo bastante malos. A ver, vamos a partir de inmediato porque quiero hacerla bastante breve. Claudia, ¿me puedes habilitar el compartir pantalla? No te avisé, disculpa. Ya, sí, no hay problema. Listo. Ya. Espérate que no esté ninguna página prohibida. Ahora sí. Ya, entonces vamos a hacer la retroalimentación de la prueba. Ahí me dicen si se ve. No se ve. Se ve, no se ve, se ve, no se ve. Sí, No se está, ve. no está. Está ¿Se todo ve? bien. Ya, perfecto. Voy a reducir esto. Ya. Estudiantes, aquí tengo los resultados de la prueba, pero obviamente no voy a... bueno, no, qué pena. A ver, ya sé cómo hacerlo. Ahí, para que no... Bueno, un poquito tarde, pero en fin. Ya, este computador tengo que echarle un poco de carbón. Ya. Aquí tengo la aprobación de cada pregunta. Entonces vamos a revisar las preguntas que tienen menor cantidad de aprobación. El piso va a ser un 60%, así que vamos a ver esta pregunta, que dice lo siguiente. Ya. Esta pregunta tuvo muchos problemas porque yo puse una imagen que se vio a la mitad. En la guía de trabajo, que tenía un poco formato prueba, también me pasó, así que ya nunca más, porque le había puesto editor de ecuaciones en los dos conjuntos y solo se veía uno. Así que esta pregunta quedó fuera del conteo, así que les bajo la escala en un punto por esta pregunta. Entonces, dice, ¿qué alternativa no es un elemento del producto cartesiano C cruz D y en ese orden? Ya. Producto cartesiano fue lo primero que vimos en esta nueva unidad. Así que una forma de poder, bueno, aquí lo que se hace, no, después vamos a ver la forma. Lo que se hace es comparar lo siguiente, que el primer elemento del par ordenado sea un elemento del primer conjunto, que en este caso es C, y el segundo elemento tiene que ser un elemento del segundo conjunto. Bueno, bien fome que salga la respuesta, pero en fin. Entonces, ¿por qué la B no podía ser una correcta? Porque decía Marcela, a ver, Marcela es un elemento de C y Gómez es un elemento de D. Por lo tanto, no. Valdés Gómez, ¿por qué puse esta alternativa? Porque son dos apellidos y uno se esperaría que fuera un nombre y un apellido. Entonces, como Valdés Gómez tiene Valdés del C y Gómez del D, el conjunto D tampoco era correcta, porque sí pertenece al producto cartesiano. Valdés Valeria, también uno se esperaría que fuera primero el nombre, después el apellido, pero en este caso también está correcta porque Valdés es del C y Valeria es del D, conjunto D. Isidora Débora, los dos nombres, uno se esperaría un nombre y un apellido, pero aquí también está correcta porque Isidora está en el conjunto C y Débora está en el conjunto D. Entonces, el producto cartesiano es ir armando parejas. El primer elemento es de un conjunto y el segundo elemento es del otro conjunto. Débora Guzmán, por mucho que sea un nombre y apellido, es un elemento de D unido con un elemento de C. Esa está en el producto cartesiano D cruz C. Por lo tanto, esa pregunta no era correcta. Pregunta 4. Dice lo siguiente. Una cosa. Aquellos que tuvieron algún tipo de problema con la prueba, que quizás la guardaron mal, lo digo por muchas personas que tienen muchas preguntas omitidas. Les recomiendo que para la próxima me manden un mail, ojalá inmediatamente, para poder reasignarles la prueba ya, porque no hay ningún chiste
tener que lidiar con notas tan malas y sobre todo una parte de esas notas que sea por preguntas omitidas. Ya, dice la pregunta 4. Esta simplemente apela a la memoria, que se compartió en clases y en los tutoriales de YouTube. A diferencia del producto cartesiano, una relación entre conjuntos genera un cruce entre un elemento de un conjunto con otro elemento de otro conjunto, estoy hablando súper mal. La alternativa de por qué no es correcta, porque dice un elemento de un conjunto con otro elemento de otro conjunto, es decir, uno con uno. Y no, el producto cartesiano y la relación también generan relaciones de muchos elementos con muchos del otro, ¿ya? C, un apareamiento entre cada elemento de un conjunto con cada elemento de otro conjunto, no. El producto cartesiano hace esto, que aparea, por ejemplo, en el anterior, un nombre con un apellido, pero son muchos nombres con muchos apellidos. Aquí dice un apareamiento, es decir, puede ser cualquiera con cualquiera, y no, la relación impone una condición, por lo tanto, la C no es correcta. Un cruce de información entre todos los datos de dos variables, no, porque la relación genera un cruce de datos entre un conjunto con los del otro, es en un orden, no significa entre los dos variables, por ejemplo, empiezo a poner apellidos con nombres, apellidos con apellidos, no, no es un todo con todos, no. Hay que tener mucho cuidado con las alternativas que reflejan información que les incompleta, información incompleta. Una selección de los pares ordenados a trabajar según una condición. Si dice condición, es un tipo de relación numérica. Por lo tanto, era la alternativa A. Pregunta 5. 34% de aprobación. Uf. Bueno, en primero medio tuvo una pregunta que tuvo un 3% de aprobación. Wow. Así que hacerse cargo nomás. Ahí yo también les tuve que bajar la escala. Hay que echarle carbón a esto. Ya. Los elementos de una relación son, es decir, aquí les daban la relación. 2,4, 3,8, 4,16. ¿Cuál es la relación aquí? Dice, A es la potencia de B. 1 elevado a 2, no. 2 elevado a 4, 3 elevado a 8, 4 elevado a 6. Eso significaba esta pregunta. ¿Es la potencia de, o es el exponente también se podría decir? 2 elevado a 1, 4 elevado a 2, 8 elevado a 3, no. Aquí la alternativa no está, es incompleta. A es la mitad de B. 1 es la mitad de 2, sí. 2 es la mitad de 4, sí. 3 es la mitad de 8, no. 4 es la mitad de 16, tampoco. Por lo tanto, la C no era. B es el doble de A, es lo mismo que la C, pero escrito al revés. B es la potencia de 2 de A. Veamos. 2 es 2 elevado a 1, sí. 4 es 2 elevado a 2, sí. 8 es 2 elevado a 3, sí. 16 es 2 elevado a 4, también. Aquí quizás el problema de esta pregunta fue la redacción, porque no, hasta ahora no habíamos mencionado potencia de. Así que la dificultad de esta pregunta yo creo que fue en la redacción. Pero ustedes, de lo que vamos a ver en las funciones, es que ustedes pueden deducir una expresión matemática a partir de estos pares ordenados. Pregunta 6, 47%, ya algo mejor. Dice lo siguiente. Se sobresaturará así empiezo a. O sea, se saturará si le dejo varias cargando a la vez. Ya, a ver, en resumen. La unidad que acabamos de pasar son la introducción a lo que son los contenidos electivos, siendo que esta es una unidad de matemática común, que lo que se debe ver son. ¿Qué onda? ¿Por qué no carga? Porque ustedes tienen que comprender bien los conceptos principales de lo que es la función para poder entender lo que viene, que es función exponencial y logarítmica. Porque a medida que uno entiende muchas cosas, se le puede abrir o cerrar un área de conocimiento, que en este caso es la matemática. Así que a intentar hacer lo mejor posible, porque no carga esto.
Ya, mientras tanto reviso el chat, no sé por qué se demora tanto. Sí, profe, los tutoriales su voz se escucha súper mal. No se entendió casi nada, solo se veía contenido escrito en las diapositivas. ¿En serio? Oh, pero, oh, ya. Estos tutoriales yo estaba usando una herramienta que se llama Loom, que te permite grabar una pantalla con la cara del profe en un círculo. Me parece que en los tutoriales anteriores no pasaba esto, pero justo ahora con esta plataforma pasó. Ay, mala experiencia. Ya. Entonces no la voy a poder usar más. Eh, Yo pensé que, o sea, yo revisé los videos y por lo menos en el archivo original sí se escuchaba. No sé si habrá pasado algo en el YouTube o qué. Qué lata. Bueno, ya de alguna forma voy a tener que hacerme cargo de eso. Dice aquí, sea una relación. Tengo aquí dos conjuntos. Un conjunto A y un conjunto B. Entonces dice la relación que es 5A menos 7. Y ese resultado va a ser B. Entonces el elemento B va a ser a un número cualquiera, multiplicarlo por 5 y restarle 7. Entonces veamos. De las siguientes. Cuando ustedes cambien el A por 6, no sé si se ve, entonces tendría que ser 5 por 6, 30. 30 menos 7, 23. Aquí sí se cumple. Cuando cambian A por 4, les da 5 por 4, 20, menos 7, 13. Y ahí les da también, por lo tanto también era cierta. 5, cuando cambian A por 5, les queda 5 por 5, 25, y 25 menos 7, 18. Cuando cambian A por menos 1, que con los negativos en general se producen problemas, les queda 5 por menos 1, menos 5, menos 5, menos 7, menos 12. Eh, por si acaso, yo las preguntas las elaboré con todas las A correctas, casi todas las A. Pero a ustedes les pedí que se les barajaran las alternativas. Así que no se preocupen, que yo puse la B, que puse la C, no sé, porque se barajan aleatoriamente. Cuando usted cambia el A por 0, le queda 5 por 0, 0. Y 0 menos 7, menos 7. Por lo tanto, la alternativa A era la incorrecta, que es lo que se pedía. Pucha, que lata, lo del tutorial me dejaron mal. No revisé bien entonces. Qué pena. Los tutoriales se escuchaban mal. Se cansa, la repetimos harto, pero no importa, en fin. ¿Qué acción no se debe ejecutar para obtener una función? Entonces eran dos condiciones. Que todo, ojalá tuviera un, ya ahí lo voy a dejar. Que todo el conjunto de la izquierda, todos los elementos tengan una relación, tengan una flecha. Y que solo tengan una flecha. No, que cambie el X por 1 que me dé un solo resultado, no dos, como pasaría en el caso de las raíces. Entonces, asignarle a cada elemento del dominio una y solo una función. Perfecto, eso se cumple. Asignarle a los elementos del dominio una misma imagen. ¿Qué significa eso? Que del 1, del 2 y del 3, de los tres parten una flecha hacia la A, la B o la C. Y eso, a pesar de todo, también es una función que se llama función constante. Todos los números de un conjunto me los lleva a una sola imagen, como sería una función constante. Reemplace por lo que quiera la X y le va a dar 5, por ejemplo. F de X igual 5. Ese es un ejemplo en que ocurre esto. Asignarle una imagen a cada elemento del dominio es la primera condición, lo que había dicho antes. A un elemento del dominio asignarle dos o más imágenes, no. Eso es lo que no puede ocurrir. Si usted va a llamar por teléfono a una persona, usted quiere que le responda esa persona, no cualquier otra. Por lo tanto, tiene que ser 1 a 1. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa aquí era que a un elemento no se le deben asignar dos o más imágenes. Pregunta 8 y aquí, vamos bajando. Ya. Otra vez tengo problemas del internet. Por eso yo no reviso el chat durante la clase.
porque me pongo, no sé qué hacer cuando tengo mala conexión. No tengo idea qué hacer. Usted lo dice porque le fue bien en la prueba. Sea f de x igual a 4 menos x cuadrado, aquí lo que hay que hacer es, según la pregunta, en este caso dice la imagen de 2. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? En vez de x, reemplace la x por un 2. Si dijera la preimagen de, ahí cambia la cosa. Pero como nos dicen la imagen, significa que usted cambia la x por el número que le dan. En este caso quedaría f de 2 igual a 4 menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4, 0. Si usted puso 2, se olvidó de elevar al cuadrado. Si usted puso 4, no sé qué habrá hecho. Si usted puso menos 16, significa que el cuadrado lo dejó negativo. Y si usted puso 16, significa que en vez de restar, multiplicó. ¿Qué tiene que ver la clave del Wi-Fi? Ya. Oh, me quedé mal después de escuchar lo de los tutoriales. Qué decepción. 1 menos 3x. Aquí dice la preimagen. Preimagen, previo, antes de. ¿Cuál es el número que me resulta en un 1? ¿Ya? Entonces aquí habría que hacer una especie de ecuación, que es la siguiente. Aquí voy a, por un momentico nomás. Espero que tengan la lista del hablante. G de x igual a 1 menos 3x. Dice preimagen de x. ¿Qué significa eso? ¿Para cuál x todo esto resulta 1? ¿Cómo se hace? En vez de poner g de x, cambio por 1. Entonces les queda 1 es igual a 1 menos 3x. ¿Ya? Me encarga escribir así. Entonces, el 1 pasa restando, 1 menos 1, 0, es igual a menos 3x. El menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y 0 dividido en menos 3 es 0. Por lo tanto, la respuesta era 0. ¿Cuál era la dificultad de esa pregunta? El concepto, preimagen. ¿Qué es una preimagen? Y en el anterior era lo mismo. ¿Qué es una imagen? Ahí había que tener claridad del concepto. Y desgraciadamente, dada la realidad del curso, que es humanista, en este caso simplemente podía apelar a la memoria. Por lo tanto, la preimagen es un número que me origina un resultado. La imagen es el resultado que me origina un número. Al revés. Ya, sigamos con esto. Tratemos de hacerla corta para que nadie sufra tanto. La 11. Siguiente unidad son las gráficas y el concepto de imagen, preimagen, dominio y recorrido. Eso es lo que más necesitamos para la próxima unidad. La próxima semana vamos a partir con, mientras se carga la pregunta, vamos a partir con función exponencial. Por lo tanto, voy a tener que hacer un repaso de potencias. Todas las propiedades de potencia. Son todas muy fáciles de deducir. Por lo tanto, espero que eso sí les quede bastante clarito, porque si se les olvida, usted las puede deducir. Ya, dice, el dominio de la función g de x igual a 9 menos x cuadrado es. Esta clase fue bastante problemática porque me decían que no entendían ni papa. La clase anterior fue en los hechos fue despejar, hacer despejes. Entonces aquí, de hecho el programa me dice que la conexión es inestable. Ya, hay que seguir nomás. Entonces aquí dice la función 9 menos x cuadrado. Uno analiza esa expresión y el dominio significa, ¿qué tipo de números puedo poner en esa puedo cambiar por esa x? Como es una x cuadrada, aquí usted puede poner el número que quiera. Si pone 0, 0 al cuadrado es 0. Si pone menos 1 al cuadrado es 1. Y se puede resolver.
¿ya? El problema de los dominios es cuando hay una división o una raíz, que es lo que intenté hacer en el tutorial, pero pucha, se escuchó súper mal, en fin, qué desilusión. Pero en este caso, como es una x cuadrada, puede poner cualquier número. Entonces, ¿qué se coloca? X pertenece a R, sin restricciones, sin condiciones, ¿ya? Em, eso. Siguiente. A ver, veamos la 13. Ya mientras tanto voy a cargar la prueba como tal nomás. Los conceptos que más tenemos que trabajar son dominio, recorrido, imagen y preimagen. Así que si no están claros, vamos a quedar más claros en la próxima clase, que va a ser de repaso de potencias y también algo de funciones para fusionar las dos y generar el contenido. Dice, el recorrido de la función 4x menos 1 es lo mismo que el anterior. Aquí el truco estaba no sé si truco, el análisis era el tipo de función que nos están presentando, que nos están exigiendo. Y este caso es 4x menos 1. Es una función lineal. Y esta función es como las ecuaciones que vieron en octavo básico y en primero medio. Por lo tanto, x, si usted le asigna cualquier número, el resultado va a ser cualquier número. La relación lineal es, creo que se lo mencioné en el tutorial. Las funciones lineales no tienen ninguna restricción en su dominio y en su recorrido. Por lo tanto, aquí también el recorrido era R. Cualquier número usted evalúa cualquier número y el resultado va a ser todo tipo de número. Fracción, raíz, bueno, hay que ser bien jodido para tener una raíz en este caso, pero hay. Puede ser negativo, fracción, raíz, decimal, cualquier tipo de número les va a entregar. Ya, a ver, permiso, necesito hacer algo antes de que lo vean, para ir más rápido, ya nos quedan 10 minutos. Cita muy pequeña, bueno, a seguir reforzando lo del dominio recorrido, vamos a hacer unas 4 preguntas más y terminamos, porque tengo que darle algunos anuncios, pero muy breves. Ya. Entonces, el dominio de la función aquí, tenemos una función con raíz. Siempre la raíz es la que genera más problemas, pero cuando uno las empieza a trabajar mucho, se da cuenta que son súper sencillas, sensibles iba a decir. Entonces dice, el dominio de la función h de x igual a raíz cuadrada de 4x menos 3, lo que uno tiene que hacer es tomar lo que está dentro de la raíz. Así que voy a tener que dejar de compartir. Y va a pasar lo siguiente. H de x igual a 4x menos 3 y todo esto en raíz cuadrada. Yay. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como es una raíz, el resultado no debe ser un número complejo, entonces todo lo que está dentro tiene que ser o mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí despejamos como una ecuación. El 3 que está restando pasa sumando. Queda 4x mayor o igual a 0 más 3, 3. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda x mayor o igual a, estoy clarito, a 3 cuartos. Y es esto lo que nos determina la respuesta. Todos los x mayores, todos los x reales, x pertenece a R, tal que x sea mayor o igual a 3 cuartos. Eso era todo. ¿Ya? Ahí está. Entonces las alternativas decían el contrario, que sea menor o igual, que sea con el 0. Siempre va a aparecer el 0 como un distractor. Y eso. De hecho aquí una estudiante, me parece que fue Paloma, me hizo la salvedad que aquí estaba la respuesta invertida. En vez de 3 cuartos decía 4 tercios. O estaba negativo, una de las dos cosas. Así que por eso también les bajé otro punto en la escala. Así que la prueba quedó con 18 puntos en la evaluación. ¿Ya? Para que algunos se alivien. Y aquí esta pregunta es importante. Aunque ni tanto, la verdad.
Distinto sería si mezclara con cuadráticas, pero como son humanistas, tampoco tengo por qué exigirles tanto. Entonces dice, una pregunta más y las otras son rápidas de contestar. Entonces dice, 1 sobre x más 4. Y todo esto en raíz cuadrada. Dos condiciones aquí, una fracción y una raíz. Pero fíjense que la unión de esas dos condiciones es bastante sencilla. Si es fracción, entonces la raíz de x más 4 tiene que ser distinta de 0. Pero a la vez, como es una raíz cuadrada, no puede ser negativa, solo puede ser positiva. Entonces, ¿en qué influyen las dos condiciones? En que este resultado tiene que ser mayor estricto a 0. No puede ser 0, pero sí puede ser positivo, mayor que 0. El 4 que está positivo pasa a negativo. Eso era todo. Ándale. Ya. Sí, me equivoqué aquí. Ya voy a tener que editar la ecuación porque tuve un error. Menos mal que lo hice. ¿Qué pasó ahora? Ya, ojalá aparezcan varias buenas. Ya voy a meter puntaje. Ya. La gráfica representa una función. En este caso también era solo memoria, que la data tiene que depender solo de la memoria. Entonces, como es una línea recta, se llama lineal o afín, corta. Esta función la vieron en segundo medio, y como es una curva que solo baja y después empieza a subir, una especie de sonrisa, eh, me acordé de la imagen con la que molestan a la vocera de gobierno. Este tipo de funciones se llama cuadráticas. Y esta función, que pareciera estar acostadita, relajadita, pero de repente le dicen que se tiene que apurar y empieza a aumentar, se llama exponencial. A diferencia de la cuadrática, esta solo sube. En cambio, la cuadrática baja y sube o sube y baja. En cambio, la exponencial solo sube o solo baja, pero eso lo vamos a ver después. Esta pregunta reconozco que era fea, pero de fea era la pura expresión, porque aquí está la gráfica. Entonces, ¿qué dice? Respecto de esta función, que aquí está presente en la gráfica, ¿qué es incorrecto afirmar? Su dominio no considera los reales entre menos 2 y 2. Si lo vemos bien, entre menos 2 y 2 no se ve una línea arriba, encima o porción de la línea en este tramo. Por lo tanto, es correcto. Su dominio no considera los reales entre menos 2 y 2. Su recorrido es R+. Aquí, vamos a ver. La gráfica, la línea, ¿cruza el eje X? ¿Pasa para abajo? No. Por lo tanto, es realmente... No es la mejor palabra. Su recorrido es efectivamente los reales positivos. Nunca tiene una imagen negativa. Si la línea pasa por debajo del eje X, significa que tiene imágenes negativas, bajo el 0. Por lo tanto, nones. O sea, por lo tanto, aquí en este caso es cierto. 0 no es imagen de ningún número, tiene que ver con la alternativa que aquí dice A, porque 0 no pasa la línea hacia arriba del 0 o debajo. Por lo tanto, no tiene imagen. Su recorrido no considera los reales entre menos 2 y 2. Aquí aquí tenemos lo siguiente. Fíjense que la línea está cada vez más pegadita a la línea que pasa por el menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas imágenes van a estar o muy arriba, que casi ni se ven. Por lo tanto, aquí voy a tener que hacer una... Ya, a ver, vamos a hablar las cosas en serio. A ver, chiquillos. Puedo observar que la prueba tiene muchos errores, así que voy a tener que... No me va a quedar otra que anularla. Ya, miren, les propongo lo siguiente. Dado que no fue un buen inicio de unidad, vamos a tener que sacar notas de lo que viene ahora. Las clases van a tener solamente un contenido, una sola cosa, y la vamos a tratar en profundidad para que por lo menos esa pequeña cosa les quede clarito. Y voy a tener que sacar notas de los trabajos. Ahora,
El consejo técnico, una profesora, sugirió que para no tener que tener problemas tanto nosotros como ustedes, que las tareas para la casa sean cortas. Así que de ahora en adelante voy a reducir el número de preguntas. En las clases voy a tratar de usar en la aplicación Kahoot, no sé si la conocen, ojalá que sí, para poder hacer, aunque sea algo más dinámico, las clases, ¿ya? Y las tareas van a ser breves, así que las notas las voy a tener que sacar de ahí y parece que esta prueba la voy a tener que anular porque tiene varias preguntas con problemas. Bueno, para no afectar tanto, le voy a tener que bajar más la escala aún, para no tener que generar otra prueba, porque si ya matemática genera esta distancia, otra prueba de matemática va a ser peor.